de decreto, por ejemplo, estado de emergencia. Hace poquito subimos a uno, ¿cuál era? A ver. Hace poco subimos a un estado de emergencia, ¿cuál era? La pandemia. La pandemia. Es un estado en el cual tenemos un problema y el Estado agarra y promulga leyes que son distintas a las normales, pero que después se retiran. Por ejemplo, las universidades antes podían estudiar virtual ustedes. Pueden estudiar virtual, nadie les decía nada. Ahora no se puede. La SUNEDU promulgó una ley que dice que los menores de 24 años no pueden estudiar virtualmente. Literal. ¿Sabe por qué? Porque la pandemia te da cosas que, o sea, son excepciones a la regla. Y como tal vamos a explicar cómo funcionan las leyes y qué peso tiene cada una. Eso es lo importante. ¿Qué peso tiene cada una? Primero, sistema democrático. Como tal, el Ministerio Público se encarga de garantizar toda la legalidad social. Por ejemplo, a ver, Rafa, tenemos acá a Rafael. ¿Cómo hace que Rafael viene de allá, de Cusco? Uy, viene de Cusco. De Cajamarca. Ustedes, y me digo, cuando viene con polleras y demás cosas, así. ¿Qué pasa si un profesor agarra y le dice, oye, tú, queso, ponte buena ropa, pues, ¿no? ¿Podrá hacerlo? No, no puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un derecho a la libre y dignidad, sobre todo. Tiene derecho a la dignidad. ¿Dónde lo dice? Capítulo 1, artículo 2 de la Constitución, que dice que todas las personas tenemos derecho a la libertad de vestimenta y libertad también de dignidad, que tenemos una dignidad como personas. Si yo agarro y le digo, oye, vístete bien, o sea, qué cosas, una clase, por ejemplo, de una universidad que tiene un código de vestimenta, ¿podrá valer? ¿Podrá valer un código de vestimenta de una universidad? No, ¿por qué? Porque la Constitución, ¿qué dice? Que todos tienen derecho a la libre libertad. O sea, que en otras palabras, si yo no le puedo decir a él cómo vestirse o que se quite la gorra, ¿por qué? Porque por más que sean reglas en una institución pública o privada, están en contra de la Constitución. Eso lo vamos a explicar en la clase de colócale 5 puntos, Jeremy. Te le voy a poner, ¿sí? Dígase a ti, que estás afuera. ¿Dónde está? Ya, colócale 5 puntos conmigo. Ah, perdón, 13. Es que estoy pensando que los delegados tienen 5 puntos. Bueno. Ya. Ministerio Público. Entonces, ¿qué pasa? Si es que una institución privada viola algún derecho de las personas, ¿dónde entra? El Ministerio Público, para poder hacer valer tus derechos. O sea, si yo lo discrimino a Rafael por vestirse con polleras, ¿qué yo puedo hacer, Rafael? Ir con el Ministerio Público y decir, ¿sabe qué? Esa institución me está discriminando por la forma de hablar. ¿Y qué pasa? Multa, una UIT. ¿Por qué? Porque está violando derechos humanos. Ninguna ley. Una UIT está 5.150. No, cuéntala por discriminación. Ya, si me equivoco es 15%, 10% es. Entonces, lo que pasa, jóvenes, es que la UIT, como tal, es una unidad impositiva tributaria, ¿no? Que te sirve para poder, en este caso, poner una multa a algún tipo de entidad, tanto privada como pública, la cual discrimine o haga problemas con otras personas que violen la Constitución. En este caso, jóvenes, yo voy con el Ministerio Público y digo, Ministerio Público, ¿sabe qué? Esa institución me ha violentado mis derechos. ¿Por qué? Porque esa institución no me ha respetado como persona. Entonces, como yo persona no tengo derechos, tengo la Constitución que me ampara. En ese caso, si yo, como persona, voy también a otra institución y por haber quechua o aymara me dicen que no me van a atender, ¿a dónde puedo ir? A la Ministerio Público. ¿Por qué? Porque me hace valer mis derechos. O sea, por ejemplo, yo le digo a Jeremy, háblame en quechua ahorita. Ya, y yo me río. Y le digo, no, a ti no te voy a contratar porque hablas en quechua. Prefiero contratar a alguien que hable español. ¿Qué pasa? Él puede ir con la SUNAFIL, que es la fiscalizadora, como también puede ir con el Ministerio Público a encargarse de qué? De que sus derechos sean válidos. ¿Por qué? Porque ninguna institución, jóvenes, puede atacar a la Constitución, que la Constitución es la carta magna del país. Jóvenes, ¿qué es magno? Alejandro el Magno, ¿qué significa magno? Para la literatura, ¿eh? Batman, no, Batman. El señor de la noche. Magno. Señor, pues ya puede ser, pero no. El tipo de Alejandro el Magno, ¿qué significa? Alejandro es fuerte, pues, grande. Como tal, se le llama Carta Magna a la Constitución porque es la que tiene más validez dentro de un país, o sea, lo más fuerte.
¿Por qué, chicos? Porque como tal existe el Congreso. El Congreso, como tal, jóvenes, está dentro de un país. ¿Para qué? ¿Por qué creen que hay un Congreso? O sea, hay congresistas salneños, moquegüanos, arequipeños y de todas las regiones del Perú. Porque se busca que todas las regiones tengan una voz. Y entonces, como que el congresista es el vocero de cada ciudad. Se encarga de dar una opinión. ¿Cómo? Por ejemplo, sale la votación para el aborto legal, por ejemplo. Sale, en este caso, Tacna, como congresistas, 5 congresistas de Tacna, y hablan, ¿no? Decimos que sí o decimos que no. Pero ellos dan el voto por toda la ciudad. Y así, entonces los congresistas tienen la voz de todo un país para tomar decisiones con las leyes. Que las leyes como tal no pueden ser más arriba que la Constitución, pero por lo mismo que el Congreso se encarga de administrar leyes, ejercer derechos, poner ciertas denuncias según las prioridades que hay dentro de lo que es la Constitución, y también velar por todas las leyes que han promulgado, propuesto y anulado. Ahora sí, chicos, para explicar bien todo eso, pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen se encarga de evaluar cada situación según la fuerza que tiene cierta ley dentro de un país. Primero, ¿cuál está? La Constitución, que es la carta magna, o sea, la carta más fuerte dentro de un país. ¿Qué sigue? Las leyes. Leyes y decretos. ¿Por qué? Porque una ley, ¿sí? ¿Qué pasa si una ley que promulga el poder legislativo dice eso? La gente no puede dar en quechua. ¿Qué hace? ¿Qué es esa ley? Es anticonstitucional. Y las leyes anticonstitucionales son anuladas. ¿Por qué? Porque la ley está por debajo de la Constitución. Finalmente, gobiernos locales y regionales como también entidades. Entidades. Que ojo, entidades va para el público y para el privado. ¿Qué, chicos? En este caso, acá dice, pues, ¿no? Arriba está la Constitución, después las leyes, y finalmente los gobiernos locales, como puede ser Pascual Huiza, Luis Torres Robledo, sus regidores y demás, y finalmente, pues, las entidades públicas o privadas. Todas esas son las leyes, ¿no? Por ejemplo, en el salón, si yo pongo una norma, no quiero gorras, no quiero gorras, ¿estoy violando la Constitución, sí o no? ¿Mm? ¿Estoy violando la Constitución, sí o no? ¿Sí o no, chicos? Claro, ¿por qué? Porque yo no puedo prohibir algo que arriba me dice que está bien. Porque yo estoy acá y la Constitución no está encima. Por eso la pirámide de Kelsen tiene que ver cómo cada ley no puede afectar a la Constitución. Cosa que eso pasa tan seguido, como es tan seguido, que por esa misma razón es que cualquier persona que le da una demanda al gobierno siempre se le gana. ¿Por qué? Porque el gobierno peruano siempre saca leyes anticonstitucionales. Fíjense eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado como tal saca gobiernos anticonstitucionales. ¿Qué pasa? Que cualquier persona que quiera decir el Estado está mal, voy a denunciar, gana el proceso. ¿Por qué? Porque el Estado se encuentra en un estado de indiferencia en las cosas que dice. Siempre pasa esto, los congresistas hacen leyes estúpidas. Por ejemplo, sí, de verdad. ¿Por qué? Porque hacen leyes que son anticonstitucionales. Que al momento de querer hacerlas valer, ¿qué dice? Escucha, artículo de la Constitución 74, no se puede. Y eliminada tu ley. Eso pasó con Susi Díaz, por ejemplo. Susi Díaz sacaba ley para la mujer, ley para la mujer, y luego vimos la Constitución y decían, oye, pero eso, este chico no estudiado. Claro, pues porque no sabía la Constitución. ¿Quién más no sabía la Constitución? Pedro Castillo. ¿Qué hizo Pedro Castillo? Dijo, vamos a disolver el Congreso de la República. ¿Y qué pasó? A la cana, porque no sabía la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Artículo 134. Ningún presidente puede disolver el Congreso ante la negativa de confianza. ¿Qué pasó? Pedro Castillo disolvió el Congreso con una negativa de confianza y lo metieron a la cana. ¿Por qué? Por un intento de golpe de Estado. No sabía su Constitución y se metió a gobernar un país cuando la Constitución está acá y Pedro Castillo está acá. ¿Quién va a ganar? La Constitución. Entonces, por eso mismo es que Pedro Castillo a la cana. ¿Por qué? Porque violó un artículo de la Constitución. Y cuando un presidente, congresista, parlamentario, hace o viola una ley de la Constitución para su beneficio, lo consideran como traición a la patria. Por eso, a la cana. Con toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque no sabía sus leyes. Por eso es muy importante que alguien que vaya a la presidencia debe ser mínimo o abogado, o economista, o contador.
Porque en esas tres carreras se ven muchísimo las leyes. Muchísimo las leyes. Se ven todas las leyes. Contaduría sobre todo y derecho. Derecho ya, de por sí, ¿no? Porque tienes todas las leyes. Cuando eres contador también, porque tienes que ver la OIT, la LGB, y cuando eres economista, pesamos. Todo completo. Por lo mismo es que el presidente debe conocer la Constitución, debe saber, porque si no sabe, es un burro, no tiene idea de lo que está haciendo. Cuando maneja un país tan grande como el Perú todavía, que tiene una Constitución muy interesante. Siendo que ahora vamos a ver las constituciones que tiene el Perú, las mejores. ¿Por qué ha tenido cuántas? 12. Pero vamos a ver estas 4 que son las más interesantes en mi opinión. ¿Pues, chicos? Primero, la de Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Esa constitución será de izquierda o de derecha? ¿Derecha? ¿De izquierda? De izquierda. ¿Qué pasó? Víctor Raúl Haya de la Torre era de quién? ¿De qué partido? ¿Él? El APRA nació en el año 1924. ¿Los jóvenes? ¿Qué pasó? Año 79. Víctor Raúl Haya de la Torre crea la Constitución del Perú de izquierda. ¿Cómo? Hace que el Perú pueda literalmente, por ejemplo acá, tenemos a ¿cuánto más? Eduardo, tenemos a Eduardo. Eduardo hace su empresa, hace su venta de ropa, ¿no? Y el Estado ya dice, ya perdiste, pero creo que me su empresa. Y no te voy a dar ni un solo cambio. Porque la empresa de él puede ser mía, porque yo soy el Perú, yo soy la nación, soy soberana. Entonces le robo su empresa y listo. Se queda en la calle, pero yo me quedo con su infraestructura, su local y todo lo demás. El Estado podía robar, ¿no? ¿Qué pasó? 5 años después nomás, Perú bloqueado económicamente. ¿Por qué? Porque violó un derecho universal. ¿Sabe quién la hace ahí? Cámara de Comercio Internacional. ¿Qué pasa con esto? Con la Cámara de Comercio Internacional, ningún país puede violar los derechos de las empresas y la propiedad privada. Cosa que si lo violan, viene ¿qué hace? Agarra a Estados Unidos y ¡pah! Muerto. Ya no pueden importar productos. ¿Qué pasó? Vino pues Alan García en el 85 y dijo, vamos a expropiar empresas, vamos a ser nacionales, para que tengamos empresas nacionales. Expropió las empresas nacionales todo y dijo, ahora que tengo empresas yo como Perú, ya no voy a pagar deuda externa. Chau FMI. 2 años después, el Perú, siendo un país que exporta cobre en el mundo, ya no podía exportar. Ya no podía, ni siquiera podía importar productos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo bloqueó. ¿Por qué lo bloqueó Estados Unidos? Por el simple hecho de que el Perú había violado una ley de la CCI, que la CCI es mundial. O sea que ningún país podía ser amigo del Perú, porque había violado un derecho universal. Y eso pasó también con Venezuela. ¿Qué decía Chávez? Exprópiese, ese edificio, exprópiese. ¿Qué pasó? Bloqueado. O sea, ¿cómo está Venezuela actualmente? Mal. Está pésima Venezuela. Pobreza. Corea del Norte, igualito, Corea del Norte. País cerrado, no pueden importar ni exportar productos. Cuba, otro país, Cuba. ¿Qué pasó con Cuba? Cuba en el año 1962 trajo ¿cómo se llaman? Los buques y también ¿cómo se llaman? Las bombas de Rusia a Cuba, que Cuba es fronterizo con Estados Unidos. ¿Para qué? Para matarlos, ¿no? ¿Qué Estados Unidos? Bloqueados y hasta la actualidad. En la actualidad ya no puede hacer nada. Gracias. Lo mismo pasa con todos los países que violan algún derecho universal. O sea que en un país es así, constitución, ley, gobiernos locales, entidades. Pero en el mundo, ¿cómo es? ONU, arriba. ¿Qué sigue? CCI, FMI y demás entidades mundiales que están arriba de la Constitución. Porque la Constitución no puede violar los derechos universales. ¿Y dónde nace el derecho, jóvenes? ¿En qué imperio? En el Imperio Romano. Nace el derecho humano. Muy bien, jóvenes, ¿qué bonita clase? Está lindo. Listo. Entonces la Constitución de Víctor Raúl Haya de la Torre era una Constitución nacionalista. Que la nacionalista era que el país hacía todo. O sea, como comunistas éramos, socialistas. ¿Por qué? Porque si yo agarraba y te robaba tu empresa, el CSI que hacía, allá, este país está expropiando empresas. Ya no hay que invertir en ese país. O sea, que ya hay, o sea, Estados Unidos dice, ya no sean su amigo, ya ese es malo, o sea, no me cae. Entonces ya no somos amigos, pues, y nos bloquean. Y de verdad nuestra economía hace que Estados Unidos decide no apoyarte, te vas, mueres. ¿Qué pasó?
esa constitución era de izquierda, era socialista. ¿Y cambió en qué año? En el año 1993 con el chino, pues, Fujimori. El chino proponía una constitución totalmente distinta, que fue inspirada en Alemania Occidental, de una economía de libre mercado, que era de derecha, que permitía la diversificación y maximización de mercados, o sea, el valor agregado. O sea, yo puedo hacer esto, ¿no? Vivo en Lima, acá, Plaza Vea, Metro, Wow, París. ¿Qué pasaba antes, en el socialismo? Mercado Santa Rosa. Nada más. ¿Por qué? Porque eran comunistas. No pasaba nada. La empresa nacional que salía, la empresa que el Estado expropiaba. ¿Por qué? Porque el Estado es todo. Y así no es. Vive el capitalismo, ¿cómo decirlo? Claro, puede ser. Entonces Fujimori creó una constitución capitalista, de derecha. Y como tal, como dice el profesor capitalista, el Perú se fue a flote en solamente 10 años. ¿Crecimos cuánto? Un 24%. 10 años. Y apuntamos la economía, según los ciclos económicos. Que bueno, ustedes, como son canal 2, 1, tenemos un canal 3, no vamos a profundizar mucho porque pues, economía es otra cosa. Es más profundo. Nosotros lo vamos a ver. Pues. En el caso de la del 86, 1860. Fue la de mayor duración, hecha por Ramón Castilla. Que Ramón Castilla, ¿qué es lo que hizo? Una constitución libre. ¿Por qué? Porque en esa época, en los años 60, ¿qué había pasado 20 años antes? En los 40, ¿qué pasó? Bueno, no, en el 49, disculpe. ¿Qué pasó en el 49? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Qué migración? No, esa es del 50. Italiana. La China y la... Italiano. No, Alemania. la alemana. Sí. La China, ¿qué pasó? Vinieron los chinos y por ejemplo decían, este es moreno. Yo hice trabajo, pero lo voy a reemplazar en la hacienda, yo voy a hacer su trabajo y me van a pagar menos. Pero me pagan algo, porque si no trabajo hasta en ese tiempo. Entonces, ¿qué decían los chinos? Venían al Perú para tener trabajo. Venían al Perú, todos esos chamas y reemplazaron a la población negra en las haciendas. Pero también vinieron los alemanes para poblar a la selva. Poblaron a la selva. Ahí están los Ayanín, ¿no te has escuchado el conocido, la conocida ciudad Oxapampa? Llena de blancones, no gringos. ¿Por qué? Porque ahí vino la población alemana. Y entonces, ¿qué pasa? Pues, que esta constitución se hizo que el Perú sea más libre. ¿Para qué? Para recibir extranjeros. Y fue una constitución regularmente buena porque tras los militarismos que hubo en el Perú en esa época, ¿qué pasó? Esta constitución era más libre. ¿Y duró cuántos años? Duró 60 años, casi 60 años, puesto que en el año 1920 fue la de Augusto Belegui. Chicos, fue la de mayor duración, la de Ramón Castilla, puesto que era una constitución regularmente buena. No fue como la que tenemos ahora, que es un privilegio tener esa constitución, muy buena. No digo que sea perfecta, pero sí es de las mejores que he visto en el mundo, la constitución de Fujimori. ¿Por qué? Porque esa constitución nos permite ser socialmente positivos. ¿Cómo? Yo soy pobre y puedo hacer mi empresa, y me sale bien. Yo soy de clase media y me pago unos impuestos distintos que los demás. Yo soy de clase alta y los impuestos son más altos. ¿Qué pasaba antes? Que en la constitución antigua todos pagaban los mismos impuestos porque no había clases sociales, porque eran socialistas. Sin embargo, esa constitución es distinto. Muy aparte que tenemos algo muy importante. El BCR es autónomo. ¿Qué artículo? ¿Ah? Artículo del BCR autónomo. 80 y 86. Exactamente. Artículo 86. ¿Qué dice? El Banco Central de Reserva es autónomo. Puesto que este banco, como tal, ¿qué hace? Emite monedas y billetes. Entonces emite monedas y billetes y regula la inflación dentro de un país. Puesto que Julio Velarde Flores, Emilio, ¿qué pasa con este Julio Emilio? Ya lleva 30 y tantos años en este gobierno, siendo la mano oscura de la economía, puesto que nadie habla de él hasta en la actualidad. ¿Ustedes hace 5 años conocían de Julio Velarde? No, actualmente sí conocen. ¿Por qué? Porque este Julio Velarde ha hecho que nuestra moneda sea la más fuerte de Latinoamérica, puesto que esta persona como tal crea lo que es la jerarquización dentro de la reserva, cosa que ni el poder legislativo puede recomendar a alguien, ni el judicial puede recomendar a alguien. O sea, ahí no hay que mi sobrino, que mi primo quiera andar. No, ahí es que
haces un examen meritocrático y entras. El Banco Central de Reserva solo está permitido entrar ingenieros comerciales y economistas, abogados y contadores. Nada más. O sea que yo puedo en el futuro presentarme para el BCR. Cosa, jóvenes, cosa, que, ojo, economía, finanzas, no economía agraria, ¿no? No sé diferente. Pero chicos, igualmente, no sé. Una bromita, una bromita. Ya chicos, lo que pasa, jóvenes, es que esta constitución es muy buena, por todo lo que les he comentado antes, diciendo que en la época de 1920 pasó un problema con los territorios. Vamos a comentar. ¿Qué pasó? En esa constitución de 1920 hubo la famosa reforma agraria, la reforma agraria. ¿Qué pasaba con la reforma agraria? Sabemos que los países vienen al Perú ¿para qué? Para invertir. ¿Sí o no? O sea, yo soy estadounidense, vengo al Perú, invierto mi plata. ¡Pum! Soy chileno, tengo plata, invierto en el Perú. Eso pasó antes. Acá en Tacna hay terrenos de chilenos. Hay terrenos de autoridad. ¿Qué pasa? Que en el artículo 70 de la Constitución actual, ¿qué dice? Que todos tenemos derecho a la propiedad. Y en el 71, uno más nada más, que dice que los extranjeros también tienen derecho de poder tener acá en el Perú sus terrenos. ¿Qué pasaba antes, en 1920? ¿Ustedes creen que existía esto? No. ¿Qué pasó? Venía un estadounidense y decía: yo soy gringo, este terreno es mío. Entonces agarraba y compraba el terreno a un peruano, porque él no podía comprarlo solo, como un peruano. ¿Qué pasó en esa época? Que había un montón de indígenas que tenían campos, que los hacían ellos, pero eran informales, eran nómadas. Actualmente, ¿qué pasa si una persona vive más de 10 años en un terreno? Pasa a ser suyo, por más que no lo compraba. Entonces, si yo me voy ahorita a tu casa, vivo 10 años y puedo decir que es mío. Puede pasar. Es depende. Tengo que demostrar que vivo ahí 10 años. Faltando un diálogo. Pero ¿qué pasa? Antes, ¿qué sucedía? Que en este caso la gente de las haciendas no tenían un derecho, eran informales. Cosa que el Estado podía vender a un estadounidense, un chileno el terreno y luego mandaban a él, lo votaban. ¿Por qué? Porque aportaron una mayor duración y libertad al país de los extranjeros. Y esta de acá, ¿por qué? Por ser de izquierda y ser la primera constitución del Perú que nos mandó a la quiebra. La primera de izquierda y la primera que nos manda a la quiebra, pues, ¿no? Así es, jóvenes. ¡Viva la izquierda! ¿Qué pasó? En este caso, jóvenes, tenemos 4 constituciones. ¿Alguna preguntita de estas? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Seguimos. A ver, ¿cuál les gustó más? Estas 4. Porque eso es lo más importante que tenemos. ¿Cuál les gustó las 4? Quitándole Pokémon porque los Pokémon fue muy bueno. ¿Cuál de las 3 les gustó más? Ahí era la torre. Ahí la torre. ¿Por qué? Si vas a ver más, vamos a estar que quiebra. Ya. Es que aparte, en esta, el Banco Central era del Estado, no era autónomo. Entonces, o sea, si venía un Pedro Castillo en esa época y decía 20.000 soles para ti, peruano, podía hacerlo. O sea, podía imprimir billetes. ¿Y qué pasaba con la inflación? Claro, pues. ¿Por qué? Porque un burro entró a gobernar. Felizmente que... No sé, el tío era brujo, de verdad, porque hizo que el Banco Central sea autónomo y que por más que entró un Pedro Castillo, no nos pasó mucho. O sea, si entramos a recesión, sí, pero o sea, tampoco estábamos tan mal. Imagínense, comparen con Maduro, por ejemplo. Que Maduro dice, vamos a dar libros y libras para la gente. Sí, lo brazo, ¿no? Es que hay gente así ingresa al gobierno porque te prometen cosas buenas. Pero al momento de entrar, ¿qué pasa? Nada. ¿Por qué? Porque la izquierda es así, la izquierda es engañosa. La izquierda es como el vino. Mientras más dulce, más te pega. Siempre acuerdas eso. Mientras más dulce, es más engañosa. Supuestamente dicen que para entrar a ser presidente es para recibir un apoyo del pueblo nomás. Claro. Hasta un profesor me ha dicho que un analfabeto puede entrar al Congreso, a la presidencia si recibe apoyo del pueblo. Claro, porque vivimos en una sociedad de democracia. Entonces, ¿qué pasa? Para que alguien entre a la presidencia, ¿tiene que ser inteligente? No, solo tiene que saber convencer. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué decía Pedro Castillo? Eso es. Había pues, un sindicato de profesores, había también el Estado peruano como tal y los profesores, ¿no? Los profesores pertenecían a un sindicato, que el Estado como tal tiene derecho a la sindicalización, o sea, derecho a la huelga. ¿Cómo? Los profesores podían salir a hacer huelga cuando no les pagaban bien, cuando no les daban instituciones, cuando se explotaban, ¿no? ¿Qué pasó? Que habían huelgas por sindicatos de parte de Pedro Castillo.
Pero ¿qué pasó? Un día se dio cuenta que el sindicato estaba aliado con el Estado. ¿Qué hizo Pedro Castillo? Se fue del sindicato y hizo su propio sindicato en contra del sindicato principal y el Estado. Y así se ganó la gente. Poquito a poquito. Y fue a la sierra y que vamos a hacer que los profesores sean ricos, que llegó. ¿Ustedes ven un cambio en los profesores? No, ¿por qué? Porque solamente te endulzó, ¿para qué? Para sacar tu plata. Así son los zurdos. Te endulzan y después te mandan a la quiebra. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si es que Fujimori hubiera aplicado lo que él decía en sus debates? Porque ¿qué decía Fujimori? Él decía, con trabajo y tecnología, vamos a sacar del peor adelante. Ustedes no tienen que hacer shock. Gradualmente vamos a solucionar. No vamos a hacer cambio de constitución. No. El peruano no va a sufrir. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho eso? Se lo hubiera cumplido. A ver, tenemos a la quiebra ahorita. Felizmente que Alberto Fujimori fue inteligente y se plagió el gobierno que quería plantear Vargas Llosa, porque Vargas Llosa sí era inteligente, ese pata sabía de economía, sabía tanto Vargas Llosa que él de joven, cuando tenía mi edad, 19, 18 años, ¿qué hacía? Él estudiaba en San Marcos, en una universidad de izquierda, y él era comunista. Así es, Vargas Llosa de joven era comunista y pertenecía a un partido comunista llamado los Caudal, algo así, Caudal, no me acuerdo muy bien. Este partido político era perseguido en esa época por Manuel Aubría. De verdad, ¿por qué? Porque ese partido era comunista. ¿Y qué decía? Que los comunistas estaban mal en esa época, o sea, eran mal vistos y querían atacarnos. Y entonces, ¿qué pasó por la cabeza de Vargas Llosa para cambiar de comunista a capitalista? ¿Qué creen que pasó? Sí, lo eliminaron. Le voy a dar una pista. Año 81. ¿Qué pasó? La caída del muro de Berlín. Siendo que en este caso, Vargas Llosa era una persona muy letrada porque era literato, él tenía que estar al tanto de otros países. ¿Qué pasó? La caída del muro de Berlín cayó el comunismo. Entonces Vargas Llosa, inspirado en eso que pasó en esa época, porque Ronald Reagan, que era presidente de ese entonces de Estados Unidos, atacó a Rusia, que era la Unión Soviética, ¿no? Y eliminó totalmente al comunismo en el mundo. O sea, el bloque oriental se fue pues a la quiebra, ¿no? Y se quedó solamente el bloque capitalista. Inspirado en eso, Vargas Llosa toma una posición totalmente arbitraria y distinta a lo que él tenía antes, porque antes él era de izquierda y pasó a ser de derecha por la inspiración de la caída del muro de Berlín. Hace jóvenes. Eso pasó. Y de ahí crea el partido político el Fredemo, que era de derecha. Así es. A eso pasó. Así por eso pasó eso. Ahora, ¿qué pasó, jóvenes, en la época de la libertad, en la época de la independencia? Vino, pues, en este caso, don José San Martín. Y dijo, vamos a independizar el Perú. Entonces San Martín fue con el conde de San Isidro, con el canciller, con la gente principal de Lima, porque Lima era el centro de todo el Perú, a consultar si de verdad querían ser libres. Porque él había escuchado que la gente quería seguir siendo español. Así es. Había gente que era de los reales y la gente de la independencia. O sea, había dos. Y entonces San Martín se dio cuenta de lo complicado que era en este caso gobernar un país como el Perú. Era tan mega diverso, no solamente en las razas, sino también en la mente. Había gente que quería ser dependiente de España y gente que no. ¿Qué pasaba? Que había dos fuerzas. Debido a que estábamos a puertas de terminar el virreinato, habían dos fuerzas. La fuerza de España y la fuerza del Perú. Puesto que, ¿cuál fue el primer proyecto del Perú? ¿Cuál fue? Lo dije la vez pasada. ¿Cuál fue el primer proyecto que tuvo el Perú? Ser Perú, ser una república. ¿Por qué? Porque el Perú quería ser independiente de España, pero no todos querían ser. Había gente que todavía seguía con la idea del virreinato. Entonces había una lucha horizontal. ¿Qué hizo? Entonces San Martín se retiró del Perú y trajo a Simón Bolívar, que fue el primer presidente vitalicio que tuvo el Perú. Jóvenes, 5 puntos. ¿Qué es vitalicio? ¿Qué es vitalicio? A ver, frase. No me acuerdo la palabra. ¿Qué es vitalicio? Bueno, sí. ¿Qué es
vitalicio, presidente vitalicio, que no tiene fin su gobierno. Presidente vitalicio, Hugo Chávez, por ejemplo, que decía, yo voy a gobernar hasta mi muerte, y se murió, pero si tuvo un buen gobierno, así me refiero. Muy parecido a lo que se leía también, vitalicio, o sea, que no tiene fin su gobierno, es vital, para siempre. En este caso, Simón Bolívar, ¿qué dijo? Vino al Perú, dijo, ¿tú estás en contra de la libertad o estás a favor de los españoles? Si tú decías, soy independentista, o decías, yo soy realista, si tú decías que eras de los españoles, Simón Bolívar no tenía miedo de matar, así como el terrorismo. Muy parecido al terrorismo, ¿no? Entonces, así. Y si venía un policía peruano, en este caso, un español, que te decía, ¿tú eres de los reales o eres de la independencia? No, yo soy independentista. ¡Pam! Matar. ¿Por qué? Porque en esa época estaba plagada del terror. Era muy parecido al terrorismo. La independencia fue una revolución, puesto que la gente, había gente que quería y gente que no. Entonces, para que la gente de verdad quiera, ¿qué decía el mismo Bolívar? La independencia se gana con sangre. Y así la gana. Así ganó Simón Bolívar su independencia. Como tal, Simón Bolívar, después de todo lo sucedido, ¿qué pasa? Que se encuentra dos presidentes. Primer presidente de golpe de Estado del Perú. ¿Quién fue? José de la Riva Agüero, que apenas se dio cuenta, apenas escuchó Simón Bolívar que ese pata quería hacer congreso con España, ¿qué hizo? Lo amenazó de muerte y se retiró del gobierno. Segundo presidente, el dueño de la Cancillería, ¿quién es? José de la Torre Tagle. Torre Tagle, jóvenes, en Lima, la Cancillería. Este presidente traicionó a la patria. Muy parecido a lo que hizo Mariano del Prado, ¿eh? ¿Te acuerdas de Mariano del Prado? Ella la clase pasada, que traicionó al Perú. Ayer ha sido... Ya, Mariano del Prado, no sé, no fue. Después, le voy explicando. ¿Qué pasa con ese presidente? Que en ese caso era el canciller. Agarró y literalmente se metió a los castillos españoles y dijo, me proclamo español. Y se convirtió en el marqués de Torre Tagle, siendo presidente del Perú. Simón Bolívar se enojó tanto que se pusieron azules y le metió un balazo y lo mató. Lo mandó a matar. ¿A quién? José de Torre Tagle. ¿Qué falleció? Falleció tras la orden de captura de Simón Bolívar, puesto que este presidente literalmente se volvió español, siendo presidente peruano. Traición a la patria. Traición a la patria. Entonces Simón Bolívar agarra y lo mata, ¿no? Siendo los dos primeros presidentes del Perú traicioneros de la patria peruana. Y bueno, empezamos con el pie izquierdo, pues, la verdad. Seguimos así. Muy bien, jóvenes. ¿Qué es un habeas corpus? A ver. Yo no sé, seguramente te has escuchado con Keiko Fujimori, con Domingo Pérez, quizás. ¿Qué es un habeas corpus? A ver, ¿qué es un habeas corpus? ¿Qué es un habeas corpus? ¿Qué? Señor. ¿Qué es señor? A ver, jóvenes, ¿qué es un habeas corpus? ¿Qué es un habeas corpus? Libertad de una persona. Exactamente, libertad para una persona. ¿Por qué? Un habeas corpus está con la Constitución. Debido a que la Constitución dice esto: todas las personas tienen derecho a inocencia, siendo que no han sido procesadas por un delito. O sea que si a mí me inculpan por violación y no hay un proceso, soy inocente. Así es. ¿Qué dice el habeas corpus? Te da la presunción de inocencia ante un caso extraditado por algún fiscal, juez, entre otros. Así es. Sin embargo, el habeas corpus sirve para tu libertad individual, siendo que tú como persona, al violentar algún derecho de la Constitución, ley y entre otras cosas los decretos, tienes la oportunidad de poder ser libre por tu presunción de inocencia, ya que el Estado como tal siempre, cuando tú te vas a la cárcel, te da una prisión preventiva. ¿Has escuchado esa palabra? Prisión preventiva. Que te meten a tu casa y no puedes salir de ahí por cientos días. Debido a eso, tú puedes presentar todavía corpus para poder retirarte de tu hogar. Así es. Entonces, para eso escribe el habeas corpus, para la libertad personal. Siguiente, habeas data. El habeas data se refiere, es muy parecido a la economía descriptiva,
¿Se acuerdan de los tres? Economía efectiva. ¿Qué es la economía efectiva? Puro dato. La data como tal, la IAS data, se refiere a una recuperación de un decreto violado bancario o un decreto violentado de tributos dentro de un país. La Contraloría del Pueblo. ¿Qué hace la Contraloría del Pueblo, jóvenes? La Contraloría de la República. Fiscalizar el presupuesto público. Exactamente. O sea, se verifica en el control que ese presupuesto no se robe ni un solo sol. Entonces, ¿qué pasa? Que en el habeas data se evalúa que no hayan robos dentro de lo que es la constitución, perdón, el presupuesto público que da el poder ejecutivo. Conste que dicho habeas data se encarga de ver todo lo que es dinero, todo lo que es dinero. Todo caso de corrupción, todo caso de decreto bancario eliminado o problemas de dinero se encarga de ¿Qué manera? un poquito, mi abuelita, pero ya no importa. Lo importante aquí es su educación. Siempre he dicho, la educación se hace primero. Así yo esté cojo, vengo. ¿Por qué? Porque su educación es primero. Mi trabajo es primero que cualquier cosa que yo tenga. Chamba. Así como decía Chupetín Trujillo, persona ilustre. Chamba. A ver, chicos, seguimos. En el caso, por ejemplo, de Martín Vizcarra, en 2020, ¿qué decía? Cuando el oxígeno estaba muy caro, ¿qué dijo? Vamos a expropiar clínicas para que nos den oxígeno y poder pagar, en este caso, a las personas el oxígeno gratuito. Eso dijo Martín Vizcarra. ¿Por qué? Porque se colgó del artículo 78 de la Constitución, que dice que el Estado sí puede violentar en un estado de emergencia. ¿El estado de emergencia cuál era? La pandemia. Entonces podía hacerlo y entonces amenazó, literalmente, amenazó a las empresas privadas con expropiarlas. Dijo, tienen 48 horas para bajar su precio o le quitamos todo. Y si bajaron, bajaron el precio. ¿Por qué? Porque si no, Martín Vizcarra expropiaba todo. ¿Y qué pasó? Ese 6 no bloqueaba. ¿Por qué? Porque no se puede expropiar precios. Así sea emergencia, lo que sea. ¿Qué dice? Primero está lo internacional y después lo nacional. Según la pirámide de Keynes. ¿Pones? Pirámide de Keynes. Listo. Y cuando es guerra, ¿qué es? Estado de sitio. Estado de sitio. Como tal, el poder ejecutivo es quien inicia dando la oportunidad de tener un estado de urgencia o estado de emergencia. ¿Y quién lo aprueba? El poder legislativo. ¿Jóvenes? Ahora sí, saquen su práctica, vamos a avanzar y terminar con esta clase. Que ha sido